Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast En Contexto. Me da mucho gusto tenerles en esta noche, a los que ya se están conectando. Vemos por ahí que ya algunos se están sumando a esta transmisión. Nos da mucha alegría poder tener este programa, hermanos. Esperamos que pueda ser de bendición para todos los que se conecten el día de hoy. Bueno, como ya saben, estuvimos anunciando desde la semana pasada que el día de hoy vamos a tener una entrevista con el pastor José Carlo Alpizar. Él es un pastor de Costa Rica y ya lo vamos a traer en breve al programa. Ya estuvimos por ahí detrás de las cámaras platicando un momento con él, orando para que Dios, verdad, se glorifique en este tiempo y su libro del que vamos a hablar precisamente hoy sea pues un material que pueda ayudar a varios hermanos con estos temas. Este tema que se llama Contra los Judaizantes. Amén. Pero ayúdenos mientras, antes de traer al pastor, por favor, regálenos un like. No le va a tomar nada de tiempo. Eso nos ayuda a subir el algoritmo de nuestra transmisión. Si es tan amable, por favor, denle compartir también para que esta transmisión llegue a otras personas. Y coméntenos, pónganos ahí un comentario. Vamos a estar haciéndole unas preguntas al pastor sobre el libro y quizás durante el tiempo que estamos hablando en vivo puede surgir alguna pregunta que usted puede escribir en la caja de comentarios y que el pastor pueda en su momento, ¿verdad?, podernos responder. Este programa, hermanos, es un programa nuevo. Estamos apenas creando un foro, atrayendo una audiencia, entonces necesitamos de su ayuda. Necesitamos que usted le dé like, que usted comparta, que usted comente, porque todo eso va a poner al programa, va a subir el algoritmo del programa para que otras personas también lo puedan ver. El pastor José Carlos Alpizar es el creador de la página Teología Paulina, o no estoy seguro si es el creador, pero sé que es uno de los administradores. Él me ha contestado algunos mensajes ahí. Más adelante le estaremos preguntando al respecto. Y es el autor, como decía yo, del libro Contra los Judaizantes, que será el tema del que estaremos hablando el día de hoy. Y bueno, ya tenemos por aquí al pastor, vamos a dejarlo entrar en la transmisión para que él nos pueda dar un saludo, podamos conocerle un poquito antes de entrar a la entrevista. Pastor José Carlos, buenas noches. Buenas noches, querido hermano. Primero que todo, agradecerte por este espacio, esta entrevista que estás haciendo hoy. Y muchísimas gracias. Es realmente un honor siempre que me invitan a diferentes canales para poder hablar sobre el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Gracias, de verdad. Un saludo acá desde Costa Rica. Un saludo a los hermanos que ya están conectados y también un saludo a los hermanos que escucharán este programa en diferido. Gracias, es para mí un honor estar con ustedes hoy aquí. Muchísimas gracias, pastor, y cuéntenos cómo está el clima por allá en Costa Rica en estos tiempos, en agosto. ¿Cómo es el clima por allá? Bueno, Costa Rica en realidad tiene un clima bastante uniforme, no es como las zonas templadas donde hay 4 estaciones, sino que en Costa Rica tenemos 6 meses de estación seca, 6 meses de estación lluviosa, por estar cerca del Ecuador, en los trópicos. Entonces el clima es muy agradable. Ahorita podemos estar a unos 26 grados
oscurece a las 6 de la tarde. Wow. Ya está oscureciendo, de hecho, ya Sí. está casi que de noche. Ya. Y realmente tenemos un clima muy agradable. En teoría, debería estar lloviendo. Estamos con un poquito los efectos del fenómeno del Niño. Está lloviendo un poquito menos, pero sí está lloviendo. Así que en Costa Rica el clima siempre es muy agradable. Ah, qué bueno, suena muy bien. Tenemos 2 horas de diferencia, ya son ahorita las 6:06, me imagino, porque aquí son las 8:06, y entonces ya está oscureciendo. Aquí, sin embargo, en estos tiempos, aquí en Georgia, en el estado de Georgia, donde yo estoy, prácticamente a veces oscurece hasta las 9 de la noche. Ahorita son las 8:06 y todavía tenemos luz allá afuera, tenemos bastante luz. Mira, a mí eso me encanta. A mí me encanta que oscurezca tarde. Como Wow. costarricense estoy acostumbrado que ya a las 6 de la tarde es de noche. Ujú. Hace un mes estuvimos en México visitando las iglesias que tenemos allá en México y oscurecía a las 7:30 de la tarde y para mí era un éxito porque Wow. siento que el día dura más. Es más largo, puede uno hacer más Sí. actividades. Nosotros algunas veces vamos al parque con la familia y a las 8 de la noche todavía puede uno andar jugando fútbol y haciendo actividad. Qué bueno. ¿Y qué tal, pastor? ¿Cómo está entonces todo por allá, la iglesia? Usted es pastor de una iglesia. Cuéntenos un poquito sobre su iglesia. Me imagino que el Señor le ha bendecido por ahí con un matrimonio, tiene hijos. ¿Cómo está la familia? Sí, bueno, sí estoy casado, tengo 3 años de estar casado, mi esposa se llama Andrea, ella es ecuatoriana, aunque no tenemos hijos, y tengo 12 años, no, para ver, 11 años de pastorear la iglesia Río de Dios y de comandar el Ministerio de Teología Paulina. Ujú, Y este año nos hemos dedicado a levantar iglesias, hemos levantado 3 iglesias en México. Tenemos una en Puebla, sí, en Puebla, una en Yucatán y una en Ciudad de México. Así wow. que hemos estado muy enfocados en eso. Este año hemos estado visitando las 10 naciones que más siguen teología paulina. Ujú, Hemos visitado Perú, México, Colombia, Guatemala, y ahí nos faltan algunas otras, tratando de, pues, de llevar los congresos paulinos, sobre todo el tema de los judaizantes, pues a ujú, estos países que siguen en gran cantidad esta página de teología paulina. Y todo esto ha servido para el levantamiento de las iglesias, uniéndose al esfuerzo del Instituto Paulino y la capacitación teológica que damos ahí. Y hemos estado muy enfocados en eso. Y lo último que he hecho es, pues, publicar este libro, que hoy vamos a estar hablando de él, que me tardé como un poquito más de 2 años en escribirlo. al escribirlo. Wow, sí, he visto que su página ha tomado un auge muy hermoso. Hay muchas personas que les están siguiendo. Yo soy mexicano, pastor. Lo he visto varias veces en México porque sigo su página y lo he visto por allá. De hecho, me parece que si usted, no estoy seguro si usted andaba en enero en México o a finales de diciembre. Yo estaba en También, México. sí, Parece. en enero estuve en México y ahora en junio estuve en México otra vez visitando las iglesias que tenemos allá y es un país hermoso, precioso, de comida deliciosa y bueno, ya tuve la oportunidad de conocer la ciudad, algunos centros arqueológicos importantes mayas como Ekbalán y por supuesto que Cancún, la playa de Cancún, que es impresionante también. Wow, pastor, excelente. Muy bien, bueno, vamos casi a comenzar entonces con esta entrevista, pero estoy viendo que hay pocos conectados en YouTube. Vamos a darle like, vamos a compartir. Tenemos ahorita ya 26 personas conectadas en total con todas los canales que estamos usando. Estamos en vivo en YouTube, Pastor Ríos. Suscríbase, dele like. Estamos en vivo en mi perfil personal, Bernardo Ríos, y estamos también en la página de la Iglesia Cristiana en la Familia. Y por ahí poco a poco se van sumando los hermanos. Por favor, comparta esta transmisión ahorita, justo antes de comenzar entonces esta entrevista que ya vamos a comenzar con el pastor José Carlos. Quiero que por aquí hay unos comentarios que voy a mostrar un poquito antes. Dice: Dios le bendiga a todos los que están conectados en esta noche. Marina Ríos, ella es mi esposa, por cierto, pastor. Está comentándonos desde el perfil de Facebook, me parece. Desde YouTube nos comenta bendiciones Edwin Reyes. Tenemos aquí a Noemí Soto desde Facebook. Nos está mandando también un saludo, la hermana de nuestra congregación. Por aquí tenemos otros comentarios.
Saludos desde México, nos comenta Liz Jardón. Tenemos aquí a Paola. Me parece que están compartiendo la transmisión también. Quiero ver, me salté uno. Buenas tardes, dice Dios le bendiga. Aquí son las 6 de la tarde. Bendiciones para sus vidas. Qué bueno. Aquí está nuestra hermana Carla compartiendo. Gracias, hermanos, por compartir. Saludos. Saludos a todos. Dice Dios le bendiga, hermanos, la hermana Carla. Amén. Por aquí tenemos a nuestra hermana Linet también que nos está saludando. Son varios hermanos de la congregación, pastor. Quiero ver si los saludo brevemente antes de comenzar la transmisión. Tenemos por aquí también a Antonio Robles, dice saludos. El hermano Karim, Eduardo Karim, también nos manda saludos. Stephanie, bendiciones y saludos, nos dice también. Saludos, Stephanie, para todos. Quiero ver, creo que es el último y comenzamos. Nos dice por acá, quiero ver. Estoy aprendiendo a usar StreamYard, pastor. Bendiciones, dice Seibi. Bendiciones, Seibi. Saludos para Anthony. Bueno, pastor, vamos a comenzar entonces el día de hoy. Estaremos leyendo los comentarios que entren a partir de después, quizás en la parte final. Pero vamos a comenzar la entrevista entonces, pastor, de este libro contra los judaizantes. Y la primera pregunta entonces en la que me gustaría plantearle es, ¿quiénes son los judaizantes? Si pudiéramos dar quizás una definición a grandes rasgos para no repetir más adelante con las otras preguntas, hasta donde yo sé, en pocas palabras, para mí son una secta anticristiana. Bueno, mira que un día hablando con una verdadera judía, que es profesora de hebreo, me decía ella una cosa impresionante y yo estoy completamente de acuerdo con ella, y es que los judaizantes no son cristianos ni judíos. Y yo le agregaría a las palabras de ella, yo diría que exactamente los judaizantes no son cristianos ni judíos, son una secta. Muy bien. Y dicho sea de paso, es la secta más antigua de la historia del cristianismo, porque aparecen desde las mismas cartas paulinas, aparece Pablo combatiéndolas de una forma muy apasionada, y son, como toda secta, apuntan hacia el menosprecio del sacrificio de Jesús y su identidad. Pero esos son los judaizantes, una secta que hoy en día ha proliferado los canales de YouTube de una forma impresionante, ¿verdad? Podemos mencionar fácilmente 10 grandes maestros judaizantes que hay en redes sociales, que pueden tener hasta más de 100,000 seguidores cada uno en sus canales, y se han encargado de venir engañando a las personas que tienen poco conocimiento bíblico, y han hecho que miles de personas salgan de las iglesias cristianas a esta secta, lamentablemente. Sí, así es, definitivamente. Yo he mirado en las redes sociales algunos de esos líderes de esta secta. Hay uno, me parece, en México, el doctor Celorio, muy famoso, ¿Sí? Del Ministerio 132, me parece. Y bueno, aquí en Estados Unidos hay varios en inglés. Está Michael Ruth, está Jim Stanley, entre otros maestros de los judaizantes, que definitivamente yo he analizado sus enseñanzas y me he dado cuenta pues que son una secta, que son anticristianos. Tiene usted una definición en la página 118 de su libro acerca de los judaizantes, y dice: en primer lugar, no eran un grupo unificado, pues anteriormente se identificaron dos sectas. En segundo lugar, un grupo judaizante, por definición, es aquella persona que insinúa que algún elemento de la ley mosaica es necesario para la salvación, eso pertenece al primer grupo, o simplemente obliga a los gentiles a guardar la ley de Moisés, segundo grupo. Finalmente, un judaizante es una persona que carece de comisión apostólica y perturba e inquieta las almas de los creyentes. Y puso usted aquí una cita, Hechos 15:24, ¿no? Donde Así es. los judaizantes estaban precisamente inquietando a los cristianos, haciéndolos sentir prácticamente que su salvación no estaba completa sin la circuncisión y sin las dietas, las comidas, las fiestas, etcétera. Claro, y en realidad inclusive hay un tercer grupo, que eran otros que aparecen también ahí en Hechos capítulo número 11, que se caracterizan por tratar de imponer
las leyes orales también, porque cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, le reclamaron que por qué se había reunido en casa con hombres incircuncisos. No hay un solo pasaje en la ley de Moisés que prohíba que un judío se pueda poner a la par de comer o estar con un gentil. Eso era un mandamiento de la ley oral. Entonces, no eran para nada un grupo unificado, ¿verdad? Bien lo dijiste y lo menciono en mi libro. Unos enseñaban que los mandamientos litúrgicos, porque eso es importante mencionar, qué mandamientos son los que estamos discutiendo. Aquí no se están discutiendo los mandamientos morales, son los litúrgicos. Algunos enseñaban que esos mandamientos litúrgicos eran para salvación, otros meramente por obligación, e inclusive habían otros judaizantes que imponían los mandamientos de la ley oral, a pesar de que Jesús había sido tan claro en Mateo 15 y condenó el hecho de enseñar doctrinas de hombres como mandamientos de Dios. Muy bien, excelente, pastor. Sí, nosotros tuvimos ciertos connatos de judaizantes en nuestra iglesia. Gracias a Dios que nuestra iglesia tenía un estudio un tanto sistemático de las escrituras, porque si no, nos hubieran hecho mucho daño. Pero a partir de ahí me dediqué mucho a enseñar Romanos, verso a verso, Hechos, verso a verso, Hebreos, verso a verso, para podernos preparar, porque muchas de estas personas usan algunos argumentos, algunas argucias que pareciera la verdad, y muchas personas se van detrás de ellos pensando que ellos tienen la verdad. Entonces, muy importante. Pastor, la pregunta que sigue dice, ¿cómo fueron sus primeros intercambios con los judaizantes? Me imagino que al principio usted no sabía todo lo que esto implicaba cuando usted comenzó a entrar en contacto con los primeros. Le comento por qué ese fue mi caso. En mi caso, al principio, cuando yo comencé a darme cuenta, a ubicar en el horizonte a los judaizantes, yo no sabía lo peligrosos que eran. De hecho, los llegué a considerar hasta, wow, qué sabios, qué espirituales, qué profundos en lo que piensan o en lo que dicen. Y no fue sino hasta después de un análisis más detenido que me di cuenta de lo peligrosos que ellos eran. En su caso fue de la misma manera que usted se fue dando cuenta de lo peligrosos que ellos eran. No, en mi caso es completamente distinto. Yo estaba estudiando hace unos años hebreo con una judía que es profesora de hebreo, y estábamos en la clase de hebreo y ella una vez me preguntó que por qué si yo sirvo al Dios de Israel no estoy circuncidado. Y recuerdo que hace unos años, aunque yo le di a ella algunas respuestas, cuando yo salí de la clase, sentí que no di la mejor respuesta, que no fui del todo convincente. A partir de ahí, me quedó clarísimo que tenía que estudiar más profundo la carta a los romanos, y ya empecé a comprender más, con más profundidad el tema de la circuncisión, el tema del Shabbat, la diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. Y para el momento de la pandemia, aún antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, yo estuve estudiando y enseñando con un hermano de un canal también de alta densidad en Facebook que se llama Cultura Teológica. Y enseñábamos muchas cosas, muchos temas. Estuve enseñando con el hermano por un año, Jorge Carrillo, y yo empecé a detectar que habían personas que salían con argumentos como el Nuevo Testamento no fue escrito en griego, ¿por qué ustedes dicen Jesús y es Yeshua? Y empecé a notar que estas personas empezaron cada vez a aumentar más y más entre los seguidores de la página. Entonces, como yo ya tenía, pues, ya había avanzado en este tema de la ley y del Nuevo Testamento y todas estas cosas, el Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto, por el roce que había tenido con esta amistad judía, empecé a detectar de inmediato los errores que estaban cometiendo estas personas. Entonces, para no interferir en la enseñanza de la página de Cultura Teológica, decidí hacer una nueva página, Teología Paulina, para tratar solo ese problema. Lo que pasa es que yo jamás me imaginé el crecimiento tan grande que iba a tener la página, y quizás se debe al hecho de que, y debemos decir y reconocer con algo de vergüenza, que la iglesia cristiana ha hecho poco por responder a este grupo. Se ha hecho apologética de muchos tipos, ¿verdad? Contra el modernismo, contra la ideología de género, contra el ateísmo, el escepticismo, pero poco se había hecho contra esta secta.
y Sí. mucha gente estaba sufriendo, matrimonios estaban sufriendo, familias estaban sufriendo, y cuando yo empecé a hablar de eso, pues tal vez muchas personas se identificaron y la página creció de una forma Sí. impresionante. Definitivamente, wow. Sí, en mi experiencia, lo que yo he visto en estos grupos es que muchas de esas personas obviamente acaban abandonando la iglesia, ¿verdad? Es un proceso, ¿no? En el que ellos van poco a poco alejándose y acaban abandonando la iglesia, pero he notado, pastor, que muchos de ellos acaban en el mundo prácticamente. No sé qué pasa, se ponen un yugo que no pueden llevar por mucho tiempo y después acaban prácticamente en el mundo muchas de estas personas. La siguiente pregunta dice, más o menos, ¿cuántos de estos movimientos hay? Porque me he dado cuenta de que no todos creen igual. He notado que de repente hay un poco de guerra entre estos grupos judaizantes también. Algunos creen que Jesús es Dios, otros no creen que Jesús es Dios. Algunos otros, yo he sabido de casos de algunos que guardan el sábado de tarde a tarde, otros de mañana a mañana, otros son muy allegados a toda lo que es la ropa, la parafernalia judía, otros no, algunos atacan la Biblia, desacreditan algunos libros de la Biblia y los cuestionan y bueno, siempre quieren ver todo desde una perspectiva hebrea, pero por ejemplo, pastor, esos grandes judaizantes de las redes sociales, no todos ellos creen igual, ¿verdad? No sé Para si... nada. Bueno, como le mencionaba, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos tres grupos de judaizantes y hoy en día no podríamos decir cuántos grupos hay porque cada secta judaizante tiene un orgullo de pretender ser los únicos poseedores de la verdad. Esto es propio de las sectas, ¿verdad? Sí. Creer que son los únicos dueños de la verdad o los iluminados, ¿verdad? Así que bien lo dijo usted, hay algunos que rechazan ya la divinidad de Cristo y dicen que solo es el Mesías. Ujú. Esto porque en el fondo lo único que ellos quieren hacer es agradar al judaísmo, recibir cierta aceptación de parte del judaísmo y por eso terminan negando la Trinidad y la divinidad de Cristo. Eh, Otros llegan al extremo de que empezaron en este proceso y se terminan volviéndose completamente judíos, Ujú. terminan rechazando el Nuevo Testamento. Sí. Otros reconocen el Nuevo Testamento, pero no reconocen a Pablo. Ujú. Otros desvirtúan a Pablo. Ujú. Y unos enseñan que el Shabbat es para salvación, otros que no. Ujú. Todos tienen un orgullo propio, a tal punto que, por ejemplo, yo escuché en una ocasión decir a Celorio de la secta Gozo y Paz allá en México que de los dos testigos del Apocalipsis, mínimo uno tenía que salir de Gozo y Paz. O sea, Wow. así es el nivel de orgullo y de sectarismo que maneja este movimiento. Sí, precisamente en la pregunta que sigue, le voy a preguntar de eso, porque se nota se siente cuando ellos hablan acerca del cristianismo ese coraje que tienen, es una secta que tiene como mucho coraje al cristianismo evangélico, y se les siente un aire de unas ínfolas de superioridad y prácticamente acusan de muchas cosas al protestantismo, ¿no? De idólatras, de ser hijos de Roma, precisamente de politeísmo por creer en la Trinidad o de idolatría por adorar a Jesús, porque muchos de ellos no lo consideran que es Dios. Entonces, precisamente, pastor, es como un fariseísmo moderno, ¿verdad? El que ellos experimentan de creerse superiores que los demás. Totalmente. Wow. Totalmente. En realidad, yo diría que más que sembrar odio contra el protestantismo, el odio primero lo siembran contra el catolicismo. Uh-huh. Entonces, enseñan a odiar al catolicismo y acusan, porque lo que crean es una pseudo historia y acusan al catolicismo de inventarse la doctrina de la Trinidad, la doctrina de el infierno, acusan a la Iglesia Católica de unas doctrinas de conspiración, ¿verdad? Como solo se pueden ver en el libro del Código Da Vinci de Dan Brown, son completamente ficticias. Uh-huh. Acusan al catolicismo de inventarse el Nuevo Testamento,
de haber quemado el Nuevo Testamento hebreo y haberlo reescrito en griego a su conveniencia, y un montón de cosas, ¿verdad?, que no tienen sustento histórico de ningún tipo. Y al final, ya cuando logran pues meter el odio contra el catolicismo, les resulta muy eficiente decir los protestantes son hijos de Roma. Entonces ahí nos meten todos en un mismo paquete. Sí. Y de verdad que aunque las personas se les esté presentando la evidencia, ¿verdad? Por ejemplo, sobre la Trinidad, mira, se le pueden presentar documentos del judaísmo tardío, ¿verdad? Donde se puede ver que el judaísmo tardío tenía pensamientos a favor de la Trinidad, aún antes de la venida de Cristo, y a pesar de que ahí está la evidencia, insisten en que la Trinidad es un cuento de Roma, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente yo he escuchado muchos comentarios al respecto en este punto de la literatura. De hecho, algunos de ellos acaban abrazando cosas talmúdicas y bueno, literatura judía hasta anti Dios, no solamente anticristiana, ¿no? Sino porque el otro día estaba investigando un poco acerca de los judíos verdaderos, y los judíos, realmente dentro de los judíos hay muchísimos ateos, muchísimas Sí, también. personas que no creen realmente en Dios. Entonces Ujú. muchos de estos cristianos, que como usted decía en su libro, este movimiento judaizante está muy fuerte en Latinoamérica, estas personas, muchos de ellos latinos, acaban queriendo ser todavía más judíos que los mismos judíos, en abrazar el Talmud, en abrazar muchas cosas y mucha literatura que ya raya, yo creo, en lo esotérico, ¿no? Totalmente. Y yo una vez estaba en el Ulpan, que es así se dice clase de hebreo. Uh -huh. Estábamos con esta profesora hebrea que es verdaderamente judía, y un hermano sacó unos cachitos de ajonjolí, ¿verdad? Y empezamos a comer, y la misma profesora hebrea comió, y la judaizante, porque había una judaizante en el estudio, no quiso comer. Uh -huh. ¿Verdad? Y ridículo, ¿verdad? Como si Dios les estuviera pidiendo a ellos estas cosas, a nosotros los gentiles. Eh, Mira, una característica de los judaizantes es que son más fuertes en los países que tienen una fuerte ascendencia indígena. Uh -huh. Esto es ridículo, ¿verdad? Porque no tiene nada de malo, ¿verdad? Uh Tener -huh. ascendencia indígena, Claro. pero sobre todo países, ¿verdad? Donde vemos que tal vez no hubo tanta colonización de los españoles y se puede ver rasgos más indígenas. Esos son los países en los que golpea más duro el movimiento de raíces hebreas, porque algunas personas vanamente, ridículamente, se avergüenzan de su ascendencia indígena, lo que no debería ocurrir, Uh -huh. y necesitan buscar una nueva identidad. En cambio, en los Wow. países en donde hubo más mestizaje con los españoles, como en Argentina, por ejemplo, el movimiento es menos fuerte que en otros países. Y prácticamente hay personas que andan buscando como tener una identidad y se sienten más atraídos por ese tipo de movimientos. Yo he mirado reportajes de iglesias enteras en donde se visten como aquellos judíos que se dejan acá sus caireles, su sombrero, y estamos hablando de países latinos, en alguna aldea alejada de la civilización, y resulta muy, muy curioso. Bueno, pastor, entonces me imagino que todo esto fue lo que lo motivó entonces a escribir este libro. Dice usted que hay muy poca literatura, y es verdad, es cierto. Yo creo que de hecho deberíamos de unirnos varios pastores y escribir y enseñar en contra de esta secta, porque sí se está haciendo un frente quizás en varias áreas y se está batallando contra varias cosas, pero creo que este es un área muy descuidada, y creo que su libro viene duro y directo con ese título, contra los judaizantes. Pues ¿Cómo, sí, ¿Cómo llegó porque usted a eso, pastora? Digamos, voy a escribir. ¿Cómo empezó el deseo de escribir este libro? sí, es que pues hay gente que no le basta con escuchar un video, hay gente que quiere leer. Uh -huh. Y a nosotros nos escribían muchísimo por la página y nos decían, ¿qué libro puedo leer sobre este tema? Uh -huh. Quizás las personas pensaron que es que estábamos enseñando porque ya teníamos de antemano un bagaje de literatura que habíamos leído sobre ese tema y ahora estábamos enseñando, pero no era así. Entonces, no teníamos que recomendar, sino hasta hace poco que el hermano Rubén Gómez escribió un libro que se llama
los frutos del movimiento, los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas. Es uno de Ujú. los primeros pasos con relación a a un aporte, uno de los primeros aportes que encontramos con relación a este tema. Y bueno, ya podía yo por lo menos recomendar el libro del hermano, pero ya venía yo también encaminado escribiendo ante la necesidad que había de la iglesia de no encontrar algo que respondiera al tema. Ujú. De hecho, se complementan porque mi libro es muy distinto al del hermano Rubén Gómez. Son dos libros que tratan un mismo tema, pero son dos libros muy distintos. Sí. Y la inspiración del libro tuvo que ver con Ireneo de León, cuando él en el siglo II se tuvo que agarrar con los gnósticos, que fueron la secta más fuerte de su tiempo, y había un montón de herejías que negaban la encarnación del Hijo y un montón de cosas esenciales, la doctrina de la resurrección. Y entonces Ireneo escribe una de las obras más importantes del cristianismo contra los herejes, Adversus a herejes. Y Ujú. entonces, recordando ese título, dije yo, bueno, pero entonces aquí el problema del siglo XXI no son los gnósticos, son los judaizantes. Entonces vamos a ponerle el libro contra los judaizantes. Y de ahí viene la inspiración del nombre del libro. Y definitivamente que el título llama la atención, ¿eh? Porque yo cuando me enteré del título dije, yo tengo que leer este libro. Yo he leído un poco de literatura contra los judaizantes, pero en inglés, porque yo estoy aquí en los Estados Unidos, pero sí, en español definitivamente no hay suficiente literatura al respecto. Posiblemente esto motive a otros pastores, a otras personas también a escribir al respecto. Y definitivamente ha sido de gran bendición poderlo leer. Me lo acabé en poquitos días y muy, Sí, muy interesante. Bueno, estamos a... Sí, perdón. Actualmente estoy trabajando en dos proyectos y uno es en la segunda edición de este libro. Tal vez dentro de 2 años haré la segunda edición de este libro, donde le voy a agregar unos 5 o 6 capítulos más de temas importantes que yo siento que no toqué en el libro. Y también estamos con el proyecto de que cuando salga la segunda edición, poder traducirlo al inglés también. Muy bien. Entonces, para que los hermanos que oran por el ministerio nuestro, oren para que el Señor nos dé las fuerzas para poder lograr estos dos proyectos. Muy bueno. Todos estos materiales son necesarios, ayudan al cuerpo de Cristo a afirmarse contra todos estos movimientos. Bueno, estamos casi ya a la mitad de las preguntas que hemos elaborado, pero antes de continuar queremos pedirle a toda nuestra audiencia que por favor nos regalen un like, que nos compartan esta transmisión y que nos comenten. Vamos a leer sus comentarios al final. Y de hecho, si alguno de ustedes tiene una pregunta para el pastor, la puede hacer en la caja de comentarios y al final estaremos tratando de atender y de responder si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces con la pregunta que sigue. La pregunta que sigue dice, ¿cómo pueden hacer los pastores para darse cuenta cuando ciertos hermanos están siendo contaminados con estas herejías? Para corregirlos a tiempo antes de que acaben confundidos. Hay formas, pastor, de que uno como pastor detecte cositas que uno diga, pequeños indicios que uno diga, hey, cuidado, esto parece pequeño y parece muy inocente, pero puede devenir en una tragedia en la vida de tal persona, porque de repente la gente da señales, ¿no? Comienzan con cierta forma de hablar, con ciertas publicaciones Shabbat Shalom todos los viernes en las redes sociales, con como cuestionando, hey, pastor, ¿usted ha considerado si la Trinidad es bíblica o no? ¿Qué señales podemos ver, pastor? Claro, bueno, Alertas. una persona puede darse cuenta si está en el proceso de judaizarse, si tiene más o menos estas características. Hay una enseñanza que yo tengo en YouTube que se llama el perfil de los judaizantes, donde menciono 10 características modernas de los judaizantes, pero por mencionar algunas, las personas empiezan a hablar hebreñol, eso es lo primero, ¿verdad? Ya no quieren decir hola, ahora es shalom, ya no quieren decir buenas noches, ahora es laila tov. Y Ujú, ese uso del hebreñol, por ahí empieza. Luego la persona empieza a sentir una inclinación por las cosas judías, ujú, empieza a sentirse seducido por ponerse kipá, por comprarse una menorá, ahora quiere una Biblia que parezca más hebrea. Eh, ujú, También la persona se va a caracterizar porque o está escuchando
Yo los llamo los padrinos judaizantes del YouTube o ya literatura judaizante. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo una vez, me reservo el nombre de la persona, tuve una conversación con uno de los cantantes cristianos más famosos de Latinoamérica. Si te hiciera un top 10 de los 10 cantantes más famosos de Latinoamérica, uno de ellos, el con el que estaba hablando, está dentro de ese top. Y me dijo esta persona, yo le dije que yo quería hablar con él porque vi que estaba entrando en este proceso, ¿verdad? De escuchar judaizantes de YouTube, como que estaba por sus comentarios, no era fácil ignorarlos, es una persona famosa. Estábamos viendo como una simpatía con esta persona y me dijo, bueno, yo te voy a mandar primero una literatura que yo quiero que leas, y me la mandó y yo la leí, ¿verdad? Y quedé horrorizado de las cosas que dice lo que me mandó y me sorprendió que una de las personas más reconocidas en el mundo cristiano tuviera bases bíblicas tan pobres y que se pudiera tragar cuentos tan tontos, la verdad. Así que la persona va a empezar a sentir un repudio por lo que es católico, cristiano también, porque los judaizantes meten el odio al catolicismo y al protestantismo, y ya en ese proceso la persona se va a empezar a dar cuenta que está en un proceso de judaizarse. Sí, y caen en una especie como de seducción, ¿no, pastor? Que ya cuesta hacerlos volver de ahí. Es más fácil que se vayan de la iglesia que sacarlos de ese movimiento. Sí, aunque bueno, te digo que en Teología Paulina hemos tenido testimonios de personas que han salido de la secta y que se han dado cuenta del error. Y bueno, este fin de semana pasado, fui a predicar a una de las zonas más lejanas de este país, de Costa Rica, que me invitaron, precisamente gente que sigue la página de Teología Paulina, fui a predicar a la congregación de ellos y el hermano que me predicó, cenando con él, me decía que él ya estaba en el proceso de judaizarse, que ya había mandado a comprar una menorá a Israel, ya estaba buscando dónde comprar shofar y gracias a Dios encontró con la página de Teología Paulina y se dio cuenta del error. Sí. Pero tenemos testimonios de gente que ha salido del error y la gente puede salir del error si realmente, pienso yo que si una persona realmente es hija de Dios y el Espíritu Santo vive en él, claro, creo que el Espíritu de Dios lo va a incomodar, le va a llevar a las Escrituras y le va a sacar del error. Sí, sí, definitivamente yo creo que las ovejas del Señor van a acabar oyendo su voz, ¿no? Amén. Y saliendo de ese tipo de movimientos sectarios. Esta pregunta me parece que va a ser un poco repetitiva por lo que ya hemos tocado, pero de todos modos, para confirmar y reafirmar, los temas que más atacan del cristianismo, los judaizantes, creo que ya dijimos que la Trinidad, la deidad de Cristo, cuestionan las escrituras, ¿verdad? Y el relacionarnos a los protestantes, a los cristianos con Roma. Pero ahí agregaría yo que también tenemos que entender que una de las primeras doctrinas que ellos atacan es la doctrina de la gracia, porque el cristianismo enseña que la salvación es por gracia. Pero estas personas insisten en que la gracia de Cristo no es suficiente, hay que practicar ciertos mandatos litúrgicos de la ley de Moisés para la salvación. También esta secta se caracteriza por redefinir conceptos, como algo tan sencillo como lo que es quién es un gentil. Ahora ellos quieren redefinirlo y decir que los gentiles son las ovejas perdidas de la casa de Israel, los hijos de Israel del reino del norte que fueron exiliados en el año 722 antes de Cristo. Y hay un montón de cosas que ellos quieren inventarse y redefinir por completo. Una de las más importantes y más peligrosas, no quieren reconocer que hay un nuevo pacto. Quieren decir que hay un pacto renovado, cuando la Biblia es tan clara en que no es renovado, es un pacto nuevo. Y así, hermano, hay otro bagaje de doctrinas muy peligrosas de parte de este grupo. Son herederos también de los saduceos. No creen en la existencia del alma después de la muerte. Y en realidad hay un montón de doctrinas cristianas que de plano esta gente las rechaza de inmediato.
sea, realmente la profundidad, ya entrando más a fondo y explorando un poco las cosas que creen, es de alarmarse, ¿no? Pero ellos van llevando a las personas poco a poco en un camino de adoctrinamiento hasta llevarlos a esos extremos de negar doctrinas prácticamente que son primarias en el cristianismo, ¿no? Pero es un proceso, Completamente. ¿verdad, pastor? Para irlos prácticamente adormeciendo y seduciendo. Yo creo que precisamente la palabra que usó Pablo a los Gálatas, ¿quién nos hechizó, no? Fue la Claro, palabra adecuada para describir ese proceso. claro. Eh, Y sí, mencionando lo anterior, hay gente que saldrá de ahí, pero hay gente que será imposible sacarlos. ¿Y por qué? Bueno, porque Pablo enseña en Segunda de Tesalonicenses que Dios envía un poder engañoso. Claramente ahí está hablando él de otro tema, pero hay un principio bíblico y es que cuando hay un rechazo a la verdad, no te queda otra cosa más que creer en la mentira. Entonces, mm, cuando hay un rechazo de la palabra de Dios, a pesar de que la Biblia es tan clara sobre estos temas en Romanos, Gálatas y Hebreos, cuando una persona rechaza la verdad de Dios, no le queda más que ser engañado. Y esto tiene que ver también con un tema de pecado, ujú. definitivamente, ¿verdad? Y eh, mire, ¿a quién se le puede ocurrir que la salvación es por obras? Solo a una persona que no ha experimentado la gracia de Cristo. Exactamente. Ujú. Sí, definitivamente acaban ellos negando la salvación por gracia, ¿no? Por medio de querer someterse a todas estas obras para poder ellos agradar a Dios en el tema de la salvación. Increíble. Bueno, vamos con la pregunta que sigue. Dice, ellos se centran mucho en ganar cristianos para que se vuelvan judaizantes, basados en el hecho de que al ser cristianos, eso supuestamente nos hace parte de las tribus perdidas de Israel, algo que ya comentaba usted hace un momento. Bueno, según ellos, ¿no? Somos las tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Nos podría explicar un poco este tema? Porque hace muchos años, hablando con un judaizante, me dijo, bueno, precisamente el hecho de que usted es cristiano es lo que a mí me hace pensar y estar seguro que usted va a acabar viniendo a las raíces hebreas. Y yo le pregunté por qué y me dijo, bueno, pues porque ya al ser cristiano significa que ya Dios lo ha despertado, usted es una de las ovejas perdidas y ha venido ya a Cristo, pero ahora tiene que venir bien a las raíces hebreas. Hmm. Y se basan Sí, mucho en que si tu apellido acaba con Z, que si eres de los españoles, que los españoles había mucho judío, etcétera. sí, bueno, en realidad, por qué razón ellos necesitan inventarse el tema de que nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque cuando hacemos un análisis de la ley de Moisés en cuanto a los mandamientos litúrgicos, queda claro que son exclusivos para los hijos de Israel. Uh -huh. Llámese Shabbat, llámese circuncisión, llámese la ley dietética, las festividades, todos estos temas litúrgicos, siempre la Biblia en la ley de Moisés usa la fórmula, háblale a los hijos de Israel, nunca se menciona a los gentiles. Entonces, al ser tan abrumadora la misma ley, pues hay que inventarse el cuento de que somos ahora nosotros las ovejas perdidas de la casa de Israel o que somos ahora israelitas. Uh Y -huh. esto lo logran a través de dos mentiras. La primera es el argumento de la desnaturalización de los gentiles, al Uh -huh. enseñar que cuando un gentil se convierte, deja de ser gentil. Y utilizan pasajes como en Efesios, donde Pablo dice en Efesios 2 que hemos recibido la ciudadanía de Israel, o utilizan Hebreos capítulo número 11, donde dice Pablo que también hemos sido injertados en el olivo. A ver, haciendo un análisis es rápido y sencillo. Uh -huh. Pablo en Efesios, amén, enseña que hemos recibido la ciudadanía de Israel. Lo que Pablo nunca dijo es que por recibir la ciudadanía de Israel hemos dejado de ser gentiles. De Exacto. hecho, eso demuestra que no comprenden de lleno cómo es una ciudadanía. Uh Al -huh. principio del programa decía que mi esposa es ecuatoriana Uh y el -huh. año pasado ella recibió la ciudadanía costarricense por haberse casado conmigo. Uh -huh. Pregunto yo, ¿ha dejado de ser mi esposa ecuatoriana? De No, ninguna manera, ¿verdad? claro. Entonces, no entienden cómo funciona la ciudadanía. Y en cuanto al injerto, pues, ¿verdad? Más risa a mí me da porque si tú tienes un árbol de limón y haces un corte transversal
y le cortas una rama de árbol de naranja y haces un injerto y lo sellas, la savia va a sellar la rama y va a ser la rama de naranja parte del árbol de limón. Pero cuando la rama de naranja dé frutos, a pesar de estar injertada en el árbol de limón, la rama de naranja no va a dar limones, va a dar naranjas. Entonces, ¿por qué? Porque el injerto no deja de ser lo que era originalmente. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Hemos sido injertados en el olivo natural, pero nunca Pablo dijo que hemos dejado de ser gentiles. Y tampoco Pablo nunca hace un argumento como de este tipo, puesto que habéis recibido la ciudadanía de Israel, o puesto que habéis sido injertados en el olivo, ahora debéis guardar los mandamientos litúrgicos. Pablo no hace eso. Entonces, ese es el primer punto, el argumento de la desnaturalización. Y el otro es decir que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel porque tenemos alguna conexión sanguínea con los hijos de Israel que se dispersaron por el mundo. Pero esto es completamente falso porque Cristo nunca reconoció a los samaritanos como ovejas perdidas de la casa de Israel y eran el pueblo que genéticamente estaba más conectado con Israel. Tanto así que en la historia de los 10 leprosos que se acercan al Señor, uno regresa y Jesús se siente indignado porque el que regresa es samaritano. Y dice el Señor, solo este extranjero regresó para dar gloria a Dios. Entonces, ahí queda claro que ni aún los samaritanos, con su conexión genética con Israel del norte y del sur, eran considerados ovejas perdidas de la casa de Israel. Mucho menos nosotros, por tener en nuestro árbol genealógico hace 20 generaciones un judío ahí de camino. Excelente explicación. Ese término de los gentiles, porque si tú les dices a ellos, yo sigo siendo gentil, ellos te reprenden, te dicen, no, tú no eres gentil, porque ellos entienden el significado de pagano. Pero creo, pastor, que esa palabra entonces gentil tiene esos dos significados, ¿no? No es uno un pagano más, pero sigue uno siendo gentil, porque el gentilicio, yo sigo siendo mexicano, después de ser cristiano. Entonces uno sigue siendo del país al que uno realmente corresponde en ese aspecto. Y el problema es que a veces algunas traducciones no traducen de la mejor manera la palabra griega etnos, que es la palabra que se utiliza para traducir gentil o pagano. Sí. Etnos en griego se puede traducir de acuerdo al contexto como pagano o gentil. Y se traducirá pagano cuando tiene relación con la idolatría. Exacto. Lastimosamente, algunas traducciones de la Biblia, algunas versiones de la Biblia traducen en 1 Corintios 12:2, sabéis que cuando erais gentiles, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Pero aquí no se debería traducir gentiles, porque el gentil al convertirse no deja de ser gentil. Aquí debe traducirse, sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos tras los ídolos mudos. ¿Ves? Aquí debe ser pagano porque se está hablando de la idolatría. Exactamente. Excelente explicación. Muchísimas gracias a todos los que siguen conectados. Tenemos cerca de 50 personas ya conectadas en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Vamos ya casi cerrando la entrevista, pero todavía están entrando y llegando a tiempo algunas personas. Hemos tenido un tiempo de mucha bendición con el pastor José Carlo Alpiza. Y vamos a ir entonces viendo las últimas preguntas prácticamente de esta entrevista. Y es algo que leí en su libro sobre el tema de que los que predicamos contra los judaizantes muchas veces somos acusados de antisemitismo. Personalmente a mí me ha sucedido en el pasado que por empezar a proteger a la iglesia contra esta secta, comencé a ser acusado de antisemita. De hecho, yo tuve un intercambio que había un pastor aquí en la ciudad con ciertas tendencias judaizantes que se acabó enojando conmigo y me borró del Facebook. Entonces, pastor, ¿por qué es un error de parte de los judaizantes acusarnos de antisemitismo cuando nosotros predicamos contra ellos? Porque así como sería, ¿verdad? Es como que una persona esté hablando en contra de las mujeres y una persona, un hombre que es trans, se siente identificado con el ataque hacia las mujeres, ¿verdad? Es como que yo empiezo a decir, no sé, ¿verdad? Como algo así tonto, como que yo empiezo a decir, es que las mujeres siempre les gusta pensar en cosas
3, 4 días antes. En cambio, nosotros los hombres nos levantamos, nos ponemos lo primero que encontremos, y en cambio las mujeres ya están pensando en qué vestido se van a poner el sábado. Y es como que, hablando yo de esto de las mujeres, un hombre que se cree mujer se siente identificado, ¿verdad? O atacado, es irónico. Estaría hablando o haciendo un chiste o un comentario de las mujeres, no tiene por qué un hombre sentirse aludido. Y lo mismo pasa con los judaizantes. Los judaizantes no son judíos. Al hablar en contra de los judaizantes, no estamos hablando en contra de los judíos, porque los judíos no son judaizantes, los judaizantes no son judíos. Es interesante, yo ahí en mi libro explico que un verdadero judío es aquel que tiene una relación genética directa, ininterrumpida con el pueblo hebreo, y además ha practicado ancestralmente la religión del judaísmo, ¿verdad? La religión de Moisés. Esto es lo que se necesita para ser un verdadero judío, tener una verdadera conexión ininterrumpida con el pueblo hebreo y también ver hacia atrás ininterrumpidamente, ver que siempre se ha practicado de generación en generación el judaísmo. Sin embargo, los judaizantes son cristianos, ¿verdad? Que siempre estuvieron en una iglesia pentecostal, la mayoría de ellos, y de repente sufren disforia étnica. Y siendo de ascendencia azteca o maya o inca, de repente ahora se creen, ¿verdad? Se creen hebreos. Completamente ridículo. En teología paulina no tenemos problema alguno con los judíos. En el Instituto Paulino tenemos un profesor verdaderamente judío, que es convertido al Mesías, y de hecho es profesor del instituto, da cursos interesantísimos y vive en Israel. No tenemos problema con él porque sabemos que los judíos mesiánicos son verdaderos hermanos en Cristo. Y ni aún tenemos problemas con los judíos que aún no creen en Jesús, pues los amamos, ¿verdad? Claro. Y Pablo dice, yo desearía ser anatema con tal de que ellos conocieran del Señor. Muy importante, no confundir judío con judaizante. Sí, yo algo que se decía a los hermanos es, no soy antijudío, soy antijudaizante, para hacer esa diferencia, ¿no? Porque igual sabemos que los judíos, pues igual necesitan también conocer el evangelio, no hay otro camino más que Jesucristo, pero por lo menos ellos están allá, ¿no? Fuera, digamos, todavía de lo que es venir al evangelio, etcétera. Pero los judaizantes, pastor, un detalle de ellos es que muchos de ellos ya estuvieron en una iglesia cristiana primero. La mayoría de ellos dicen, yo estuve en una iglesia cristiana. Y es de ahí de donde ellos se han vuelto prácticamente... Perdón, agregar algo. Los que son verdaderamente antisemitas son los judaizantes. Porque con este cuento de la ideología de étnica, con este cuento de que todos ahora somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, si ese cuento se lo cree todo el mundo, ¿cómo harías para identificar un verdadero hijo de Israel? Exacto. Es un ataque a la etnia de Israel. Sí. Si yo me inventara, tú eres mexicano, ¿verdad? Si yo me inventara un cuento extraño y dijera que en realidad todos somos mexicanos, ¿cómo hacemos para identificar un verdadero mexicano? Estaría privando al pueblo mexicano de ser reconocido por lo que son mexicanos, ¿no? Bueno, esto de la ideología de los judaizantes, de que todos somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, es tan peligroso que si todo el mundo aceptara esto, tendríamos un verdadero problema para reconocer quién es un verdadero judío. Y este problema ya lo reconocen los verdaderos judíos y saben que los judaizantes son un problema. Sí, definitivamente. Y también he notado, pastor, que algunas de estas sectas se anulan la una a la otra, porque aquí en Estados Unidos existe un movimiento muy fuerte que se llama The Black Hebrew Israelites, que es como decir los israelitas negros. Y al mismo tiempo me parece que en Inglaterra hay otros grupos que ellos dicen que son la gente blanca, los que son la casa perdida de Israel. Y entonces se anulan prácticamente estos Black Hebrew Israelites diciendo que es el grupo de las personas de color negro, con estas sectas de allá de Inglaterra que dicen que son las personas de color blanco, prácticamente anulándose los unos a los otros. Bueno, vamos a ver entonces, pastor, la última de las preguntas que tenemos para hoy, la número 10,
y tiene que ver con este concilio, el concilio de Jerusalén, que usted llama sínodo en su libro, y precisamente es al que ellos más se refieren para el tema de guardar el sábado, y me gustó mucho cómo explicó usted en su libro este concilio, la forma en que usted lo analizó. No sé si nos pudiera explicar un poco brevemente cómo, usando este concilio de Jerusalén, no, sínodo de Jerusalén que usted le llama, nosotros podemos fácilmente desmontar esta creencia de ellos, ¿no? Porque ahí fue donde se extendieron las cartas, la carta de lo que verdaderamente se le estaba mandando a los gentiles, pero ellos con argucias y argumentos acaban diciendo que prácticamente eso no anula el que también estaba mandando Moisés, guardar el sábado y la circuncisión. Bueno, es impresionante porque los judaizantes quieren hacernos creer que aquí lo que se está discutiendo es si los gentiles deben o no guardar alajá, que es la ley oral. En la Biblia no se usa la expresión alajá, pero sí se utiliza la expresión la tradición de los ancianos. Mateo capítulo 15, Marcos capítulo número 7. Mira, no hacía falta un concilio para discutir un tema tan claro como el agua, porque Jesús había sido vehemente y él les había dicho: hipócritas, vosotros enseñáis doctrinas de hombres como si fueran doctrinas de Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo fue muy claro en rechazar la tradición oral, la halajá. Entonces, no necesitaban reunirse los 12, Pablo y Bernabé y los ancianos de Jerusalén, para discutir algo que estaba claro como el agua. Es como lo irónico de si los apóstoles se hubieran reunido para saber si había que orar o no. O sea, no hace falta reunirse para algo tan claro. Ya Jesús había dejado su posición clara con respecto a la ley oral. Claramente, lo que se está discutiendo en Hechos capítulo 15 es un problema judaizante. Hechos capítulo 15:1, algunos enseñaban que la circuncisión era necesaria para salvación. Hechos 15:5, otros decían, bueno, tal vez no es necesaria para salvación, pero sí es obligatorio de que los gentiles guarden los mandamientos litúrgicos. Y no cabe duda de que lo que se está discutiendo es el tema de la ley mosaica, entiéndase como mandamientos litúrgicos, porque cuando se hace mención de la ley, lo que se menciona es la idolatría, la inmoralidad sexual y no comer carne con sangre, elementos propios de la ley mosaica, no de la ley oral. Entonces, los apóstoles fueron muy claros y ellos enviaron una carta diciendo de que no se debe imponerles cargas a los gentiles con estas cosas. Entonces los judaizantes dicen, pero no se puede referir a los mandamientos de Dios porque la Biblia dice en los Salmos, mis mandamientos no son gravosos. No, resultan gravosos cuando queremos guardar mandamientos de Dios que Dios no nos pidió. Porque Dios, ciertamente, amén, los mandamientos de Dios no son gravosos, pero resultan gravosos en el momento en que yo quiero imponérselos a personas que Dios no pidió que los guardaran. Este es el caso de los mandamientos litúrgicos. Y el último giro que los judaizantes harán, desesperados de este capítulo, se encuentra en el versículo 21, cuando dice la Biblia, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad sus predicadores, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado. Entonces aquí los judaizantes, todos dicen, mira, todos dicen lo mismo, huesos secos, Hassad Bemas, Michael Root, Jim Stalin, Celorio, todos lo dicen pero como robots grabados, que el versículo 21 lo que está diciendo es que los gentiles tienen que empezar con estas 4 cosas, guardarse de la inmoralidad sexual, de los ídolos, de comer carne con sangre y de ahogado, y que después irán cada Shabbat a las sinagogas para aprender a guardar Torah. Pero hay un problema aquí, que el verso no dice eso, ni de cerca, ni de cerca. Y este es uno de los vicios judaizantes, afirmar cosas que el pasaje no dice. Por inferencia, ellos comienzan a meter cosas que no dicen, porque claramente la carta que los apóstoles enviaron, claramente dice las 3 cosas que están prácticamente mandando
a los hermanos. Y en el verso 28 y 29 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que son las cosas que ya se han mencionado en la carta. Pero como usted Pero, dice, ellos tratan de darle un giro al verso 21 para decir que entonces eso es necesario. pero hay algo más, todavía hay algo más que agregar. Supongamos, démosles la razón por un momento y supongamos que el verso 21 lo que está diciendo es que los gentiles van a tener que ir a partir de ahora a las sinagogas los sábados para aprender a guardar Torah, cosa que el pasaje no dice, evidentemente, pero supongamos que es así. ¿Por qué, si esa es la decisión final de los apóstoles, por qué el versículo 21 no aparece en la carta? Exacto. Porque los apóstoles están enviando una carta escrita, ¿verdad? Ellos están contestando por escrito lo oficial, la decisión oficial de ellos. Y si la posición oficial de ellos es, empiecen con esto y después vayan a aprender el resto de los mandamientos litúrgicos cada sábado en las sinagogas, ¿por qué la carta no lo dice? Es Exacto. evidente que eso no era la posición de los apóstoles. Definitivamente, pastor, excelente. Cuando leí la explicación que usted da de este pasaje de Hechos 15 en el libro, fue de mucha edificación y de mucha bendición para mí. Bueno, pastor, tengo unas preguntas ya aparte de la entrevista del libro, que prácticamente hemos llegado al final ya de la entrevista de las preguntas del libro, pero la pregunta que tengo aquí, que son unos bonus, unos extras, es ¿dónde pueden conseguir los hermanos entonces el libro? ¿Dónde está disponible? Yo lo conseguí en Amazon, aquí en Estados Unidos, pero no sé si es que en cualquier otro país lo pueden conseguir igual Sí. en Amazon. Bueno, en Amazon es el primer lugar para encontrarlo definitivamente. Hay algunos países que lo pueden comprar directamente de la página web de Kerigma, de Editorial Kerigma. Muy bien. Entre esos países me acuerdo de estos: Estados Unidos, México, Europa, todo el continente europeo también lo puede comprar por la página directa web de Kerigma, Chile, Argentina, Ecuador. Esos países pueden comprar Colombia, esos países pueden comprar el libro directamente de la página de Kerigma y les va a salir más barato que comprarlo en Amazon por cuestiones de comisiones, de lo que Ok. cobra Amazon y todo esto. Ya en Costa Rica es más sencillo porque podrían comprármelo directamente a mí por los ejemplares que a mí me llegan esta semana, si el Señor lo permite, y ya el libro se estaría enviando por correos de Costa Rica. Pero aún también un hermano de Costa Rica lo podría comprar por Amazon o por la página de Kerigma. Muy bien, excelente. Este es el libro, hermanos, para aquellos que están conectados. Un libro contra los judaizantes del pastor José Carlos Alpizar. Tuve la oportunidad de leerlo hace unos días, precisamente preparándome para esta entrevista, para saber de qué íbamos a estar hablando y se lo recomiendo. Yo lo encontré en Amazon. La mayor parte de hermanos que están conectados están aquí en Estados Unidos y creo que lo pueden encontrar ahí o en Kerigma, como menciona el pastor. Muy bien. Por último, pastor, ¿cómo lo pueden contactar? ¿Es la página de Teología Paulina el mejor medio, digamos, que las personas busquen su página, lo sigan, o hay alguna otra forma de contactarlo? Bueno, hay varios medios de comunicación. Hay gente que nos escribe por Instagram. Teología Paulina tiene Instagram. Aparecemos así en Instagram, Teología Paulina. Nos pueden encontrar en el chat de Facebook de Teología Paulina, pero también tenemos grupos de Telegram de más de 27 países. Okay. Hoy precisamente abrimos un Telegram para Australia, pues tenemos gente que nos escucha desde Australia. Entonces, hacemos grupos de Telegram y tenemos localizados las comunidades de Teología Paulina de cada país. Entonces, si algún hermano quiere seguirnos, nos puede escribir tal vez por Facebook o Telegram, perdón, o Instagram y decirnos cuál es su país de residencia y les podemos enviar el link de su respectivo grupo de Telegram y ahí va a conocer a la comunidad de Teología Paulina de su país de residencia. Y ahí muchos hermanos me escriben audios y yo contesto las preguntas también por audio. Algunas personas están leyendo el libro y les ha quedado alguna duda y me han dicho, pastor, estoy leyendo su libro, ¿qué quiso decir usted en esto? Y ahí les contesto de una vez por audio. O inclusive ahí estoy subiendo materiales gratuitos en PDF a veces que los pueden descargar
Y también resulta muy bueno estos grupos de Telegram, porque cuando visito alguna de las naciones que siguen teología paulina, hemos coordinado la visita al país a través del grupo de Telegram. Entonces ya los hermanos saben la dirección exacta, dónde vamos a estar, en qué iglesias, y es un medio muy fácil para coordinar. Excelente, muy bien. Sí, yo sigo la página de Teología Paulina, se la recomiendo a los hermanos. Es una de las varias formas que menciona el pastor para estar en contacto con él. Lean el libro, se lo recomiendo. Y bueno, hemos llegado al final, pastor. Denos unas palabras de despedida. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que los pastores siempre estamos ocupados, con una agenda apretada, pero le agradezco mucho que sin conocernos mucho, de mucho tiempo, tuvo usted a bien el participar en este podcast. Tuvimos 50 personas por momentos. Esperamos que lo compartan y en diferido muchas otras personas lo puedan ver. Bueno, primero que todo, agradecer a los hermanos que estuvieron en vivo, a los que escucharán esta enseñanza en diferido, motivarles, hermanos, a no escuchar padrinos judaizantes del YouTube. Es mi gran llamado. El apóstol Juan dice que cualquiera que se extravíe de la doctrina de Cristo, ni siquiera lo recibamos en casa, porque participamos de sus malas obras. Ustedes escuchan estos falsos maestros en su casa, aunque no sea en cuerpo, en espíritu, los están dejando entrar a su hogar y participan de sus malas obras. Yo los invito a que dejen de seguir estos grupos, los invito a que lean y estudien inductivamente Gálatas, Romanos y Hebreos. Cualquier persona que estudie profundamente Gálatas, Hebreos y Romanos está completamente blindado contra las sectas judaizantes. Los invito, hermanos, a estudiar, los invito a leer, los invito a no dejar de congregarse en la iglesia en la que ustedes pertenezcan, como dice la Biblia en Hebreos, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, en cuanto vemos que aquel día se acerca. Y sobre todo, hermanos, llamarlos a vivir en santidad, a buscar la santificación y sobre todo a servir al Señor y no olvidar que a nosotros la iglesia se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación y es predicar el evangelio. Así que los animo a que hagamos las cosas bien, porque cada día que avanza, queridos hermanos, el retorno inminente del Mesías está cerca. Muchísimas gracias, pastor. Buenas noches para usted allá en Costa Rica, ya cuando van a ser, me imagino, las 7 de la noche o algo así. Y muchísimas gracias por su tiempo. Estaremos entonces en contacto y esperamos en otra oportunidad tener algún otro intercambio. Dios le bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, hermanos, por permanecer todos estos minutos. Estuvimos prácticamente 1 hora, 10 minutos casi ya con esta transmisión. Gracias por estar. Por favor, denle like, denle compartir para que otras personas lo miren en diferido. Si usted no lo pudo ver completo, regréselo, véalo una vez más. Pero vamos a ver si hay algunos otros comentarios aquí que por cuestiones de tiempo no pude leer bien. Les pido una disculpa si de repente me salto algún comentario. Estoy nuevo con este software de StreamYard y de repente no leemos bien todos los comentarios, pero nuestro hermano Andy Aguirre nos publicó por acá. Dice: gracia y paz, amados hermanos, saludos desde Tulancingo, México. Me parece que este saludo lo había yo saltado hace un momento, así que muchísimas gracias y saludos al hermano Andy. También me parece que no lo vimos a tiempo. Gabriela Villafuerte nos dice: buenas noches desde Perú, con mucha expectativa. Bueno, esperamos que haya llenado sus expectativas este programa, hermana, y saludos también para usted. Aquí también tenemos a Hurtado Sari, que nos dice: bendiciones, pastor. Me parece que ese lo habíamos saltado. Y aquí, en nos habíamos quedado. Y aquí vamos a ver otros hacia abajo. Fidelia Reyes nos dice: bendiciones, hermanos, aquí en California son las 6:12. Bueno, hace rato cuando estábamos recién conectados. Saludos para usted. Desde YouTube también Pulse dice: saludos desde Argentina. Mi nombre es Juan Hermosi. Dios les siga bendiciendo, hermano. Saludos, hermano Juan. Bendiciones. Qué bueno que estuvo por ahí acompañándonos. Nuestra hermana aquí, muchas gracias por compartir la transmisión con otras personas. Tenemos por aquí, estuvo el pastor Marcos Tello. Un momento, nos dice saludos. Nos dice: y muchas bendiciones. Y aquí tenemos a los hermanos Granados. Dice: saludos, pastores, desde California. Saludos al primo Jesús Martínez.
Amén, hermanos. Vamos a pasarle sus saludos a nuestro hermano Jesús. Y estamos siempre pendientes de nuestro hermano Jesús. Mari nos dice bendiciones también. Saludos para Mari. Ana Mari Hurtado también nos dice Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias, hermana. Gabriela García, saludos desde Puebla, México. Saludos hasta allá, hasta México, hermana. Pati Flores nos dice bendiciones. Amén, hermana, buenas noches. Gabriela García dice, aquí hay una secta judaizante muy grande en YouTube y es un problema porque se han infiltrado en las iglesias cristianas y buscan cumplir leyes o fiestas judías para arreglar a Dios y no perderse. Para agradar a Dios, perdón, sí. Eso fue todo lo que estuvimos hablando acerca de estos grupos peligrosos. Nuestro hermano Héctor nos saluda aquí, dice bendiciones. Nuestra hermana Kenia también. Buenas noches, bendiciones para todos. Igual hermana Kenia, hermana Yadira también, bendiciones para usted, para Felipe. Dios los guarde. Hermano Carlos nos manda un saludo también. Buenas noches, hermano Carlos. Espero que esté bien de salud. Erika Victoriano, desde México. Saludos desde México. El tema es muy interesante. Saludos, cuñada, allá en México para toda la familia. Nuestro hermano Jaime Alemán también dice buenas noches, bendiciones, hermanos. Un abrazo, hermano Jaime. Espero que haya tenido un buen día. A la luz de la palabra dice, le mandamos un saludo, pastores, desde la ciudad de Nashville, Tennessee. Excelente tema. Qué bueno, hermano Juan, que estuvo conectado un rato y que le haya gustado el tema. Amén, dice el hermano Karim. Saludos desde Cuenca, Ecuador. María Isabel Córdoba Bravo, precisamente de donde es la esposa del pastor de Ecuador. Saludos hasta Ecuador. Beatriz Ramos dice, bendiciones, pastor. Soy Carmen López. Tremendo tema. Pues a la hermana Carmen aquí nos saluda. Qué bueno. Gracias por hablar de este tema, nos dice Gabriela García. Esperamos que haya sido de bendición. Si tienen más dudas, compren el libro. Y si quieren saber más del tema, pues también pueden escribirnos y les podemos dar más información. ¿Qué opinan? Dice Stephanie Andrade, ¿qué opinan de las canciones de alabanza que usan términos como Yeshua o Adonai? Bueno, ya no está el pastor, ya no leímos las preguntas antes que el pastor se fuera. De esta pregunta que nos está haciendo la hermana Stephanie. Creo que es una pregunta interesante y creo que deberíamos de ser cuidadosos cuál es la razón, cuál es la motivación de por qué se están usando esos nombres. Si se están usando con propósitos judaizantes, entonces debemos de tener cuidado porque a veces un poquito de algo que no es correcto comienza a atraer otras cosas, pero si es por algún otro tema, simplemente por cambiar el nombre, porque ese nombre rima, no creo que tenga ningún problema. Creo que la intención sería lo que determinaría si está bien o está mal. Eduardo G. Karim dice, tendrán nombres de pastores judíos que predican el evangelio. Por aquí, nuestro hermano Eduardo nos estuvo publicando la página y de Teología Paulina. Dice por aquí, queremos ver. Shinia Lobo dice bendiciones. Amén, hermana. Bendiciones para usted. Y quiero ver. Nuestro hermano Randy Ochoa dice, esto es un tema muy pertinente en este tiempo. Debemos instruirnos ya que son cada vez más. Amén, hermano Randy. Hay que prepararnos. Este es un tema muy pertinente, dice acá. Bueno, precisamente fue donde le dieron el compartir. Bueno, así es como llegamos al final de este programa, hermanos. Muchísimas gracias por su sintonía. La siguiente semana vamos a tener igual una participación, pero va a ser hasta el viernes. Esta semana no sé si nos vamos a volver a conectar aquí en su podcast en contexto, pero la otra semana sí vamos a continuar con alguna participación que vamos a tener el viernes que viene, viernes 18 de agosto a las 4 de la tarde. Vamos a tener una participación. Estaremos en el canal del pastor Will Graham en vivo a las 4 de la tarde por la diferencia de horario, porque allá serán las 10 de la noche. Así que ayúdenos a seguir levantando esta plataforma, hermanos, con sus likes, con sus comentarios, con sus compartidas. Nos ayudan para que llegue a muchas otras personas. Así que esto ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por ser parte de este programa en contexto y será hasta la próxima donde nos vamos a volver a conectar.
El Señor les bendiga, hermanos, y que tengan buenas noches.